me parece increíble que no tanto pase el tiempo. Así que tienen que hacer un esfuerzo, los chicos, no se pueden caer ahorita. Ya les falta muy poco. Han pasado por lo más difícil ya en el reunión. Sí, chicos. ¿Ah? No, cuando lleven tiempo, traten de convencerlo al doctor Céspedes, a ver si les puede dar una clase virtual al menos que digamos que era medio vacío como otros docentes. Y depende si quieren, si van a tener que les quiera dar una clase por ahí para que puedan afianzar algunos temas, ¿no? Que no les han quedado. Pero acuérdense que tienen que ser de SNE, ¿no? No la pasa, sí. Muchas chicas, no traje una hojita. Pásale una hojita para la asistencia. Y no olvidar. Pone la fecha, pone sí, asistencia, anatomía humana, la fecha de hoy, te pones ahí como tema aparato reproductor. Ya está. Muy bien, chicos, vamos a tratar de concentrarnos un poquito. Yo sé que ahorita su mente está en segmentación hepática, segmentación hormonal, que no han tenido porque han adelantado, pero bueno, ni modo, así es, tenemos que seguir, ¿no? Tienen que tratar de aprovechar estos temas de aparato de reproducción masculino, femenino, renal, que son los más fáciles en este segmento, ¿no? Y tratar de ver ahí las fijas, ¿no? Y las fijas, siempre aquí va a ser lo que es medios de fijación del útero, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será lo más importante en medios de fijación del útero? Porque existe toda la patología de los prolapsos de la mujer, ¿no? Los prolapsos, las incontinencias adelante, los prolapsos, ¿no? Y los prolapsos, ¿por qué se da? Se da porque ocurre un fenómeno de debilitamiento de la pared o de toda aquella, claro, de la pared pélvica que la mujer tiene, producto de muchos factores, entre ellos la gestación. Una mujer que tiene muchos partos, hay más debilitamiento de la pared pélvica, que lo vamos a ver más adelante. Tiene que ver también con lo hormonal, ¿no? Porque mientras estamos, las mujeres con estrógenos, estamos felices, contentas, ¿no? Pero cuando los estrógenos descienden y viene este fenómeno de la menstruación, ¿cómo se pone la mujer? Muy fastidia, te pones irritada. Imaginen eso en un contexto permanente, ¿no? Cuando ocurre el fenómeno de la menopausia, permanente, ¿no? Entonces, no solamente tiene que ver con el carácter o con el fastidio de por sí, sino tiene que ver con otras circunstancias físicas, ¿no? Osteopenia, el debilitamiento de la cavidad de este sistema pélvico, ¿no? Hormonal, resequedad, etc. O sea, un montón de síntomas que genera este déficit de hormonas en las mujeres, ¿no? Entonces, por eso es importante. Muy bien. Entonces, tenemos que comenzar a decir que dentro del aparato reproductor femenino, reconocer esta estructura que es el ovario. El ovario es un órgano par, tenemos uno derecho y uno izquierdo. Es una glándula mixta porque cumple una función de secreción interna, dijimos, de hormonas sexuales femeninas, ¿no? Y una secreción externa porque tiene una función la de crear o la maduración de los ovocitos, ¿no? Tiene un color blanco rosado de una superficie irregular, ¿no? Para los folículos, y tiene un tamaño de 2.5 a más o menos unos 4.5 centímetros, una longitud de 0.1 a 1 centímetro de espesor. Entonces ustedes están viendo acá en la diapositiva los ovarios, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos que decir? Lo importante de los ovarios es la situación, chicos. Nos ubicamos anatómicamente, este es anterior, este es posterior. ¿Por qué me doy cuenta? Porque acá hay una estructura que es el recto, ¿no es cierto? Y acá está la vejiga, y este es el pubis, ¿no es cierto? Hacia arriba, hacia acá, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la localización obviamente tiene que ser en la pelvis venosa. ¿Se acuerdan que hablábamos del estrecho? Cuando hablábamos del pelvis hacia abajo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Metido hacia abajo. Tanto es así que cuando yo hago la necropsia, ¿no? Tengo que mirar abajo y abrir bien porque el pubis me limita la apertura para poder observar correctamente el útero, ¿no? Está bien abajo. Entonces la localización es en la pelvis menor, debajo del estrecho superior. Adelante, miren, este es el recto, se encuentra adelante, ahí están los ovarios, adelante y lateral, recto,
adelante y lateral vértico, detrás del ligamento ancho del útero. Ya acá estamos ya comenzando a conocer un ligamento importantísimo al que le vamos a dar una connotación especial, que es el ligamento ancho. Este ligamento ancho tiene muchas estructuras que se encuentran ubicadas en esta misma, en este mismo repliegue peritoneal. Migración embrionaria sí, porque inicialmente en los fetos está en la región lumbar, pero posteriormente a los 9 meses ya toma su posición definitiva, ¿no? Intrauterinamente. ¿Puede descender tras embarazos múltiples? Sí, es una de las, vuelvo a repetir, una de las patologías más frecuentes en la mujer y va asociado con el número de partos que la mujer tenga. Un poco de su morfología externa, tiene cara, sí, tiene una cara lateral, una cara medial, tiene un borde libre que es posterior, un borde libre posterior, y el mesovario que es anterior e iliar tiene un extremo superior que se adosa a la tuba, ¿no? A las fimbrías, e inferior que va hacia el útero propiamente dicho. El eje mayor es oblicuo, lateral, medial hacia arriba, de abajo hacia adelante y atrás, ¿no? Entonces miren, se encuentra mirando hacia atrás, hacia el recto. ¿Qué medios de fijación importantes tenemos, chicos? Tenemos el ligamento suspensorio del ovario o infundíbulo pélvico, que es este de acá. El ligamento suspensorio del ovario o infundíbulo pélvico, ¿ya? Tenemos el mesosalping. El mesosalping es esto de acá, que lo va a unir a la trompa uterina. Mesosalping. Salping viene de la palabra trompa, ¿no? Entonces, mesosalping, que lo une a la trompa uterina. Tenemos el ligamento propio del ovario, que une ese ovario al útero, el ligamento propio del ovario. Y el mesovario que une el ovario al ligamento ancho. Entonces va a permitir cierta movilidad, ¿no? El ovario va a acompañar en el ascenso y descenso del útero. Por lo tanto, esa movilidad que puede tener anatómicamente en las gestantes es algo que se puede entender por estos mecanismos de fijación que le dan esa capacidad de movilidad. Entonces, repetimos nuevamente cuáles son los medios de fijación del útero: el ligamento suspensorio del ovario, ¿no? Infundíbulo pélvico, el mesosalping, que lo une a la trompa uterina, el ligamento propio del ovario, que une el ovario al útero, y el mesovario, que une el ovario al ligamento ancho. Entonces, los 4 medios de fijación del ovario, ¿no? Hemos repetido 2 veces, chicos. Ojo. Relaciones anatómicas: lateralmente, una fosa ovárica o el Krause, se lo conoce con ese nombre, está en íntima relación con los vasos ilíacos internos, el uréter, el nervio obturador. Medialmente, miren, se comunica con la trompa uterina y el mesosalping, anteriormente con el ilio ovárico y el mesovario, y posteriormente hacia atrás vimos que está en estrecha relación con el recto y con el fondo del saco rectuterino. Hacia arriba, con los vasos ilíacos, el colon sigmoide, el apéndice, en el lado derecho, obviamente, porque solamente tenemos un apéndice, y inferiormente, relación variable según el número de embarazos. Su irrigación está dada por una rama de la aorta abdominal, adelante, por una rama de la aorta abdominal, que es la arteria ovárica, y por ramas ováricas de la arteria uterina. Los linfáticos hacia los ganglios aórticos lumbares, donde hay una bifurcación aórtica, y hacia las arterias renales. Los nervios están inervados por el plexo ovárico, que son ramas de los nervios mesentérico superior y renal, y tiene la función de vasomotora y sensitiva, ¿no? Lo que genera ese dolor ovárico durante la menstruación. Bueno, esto ya ustedes lo conocen por fisiología, pero tiene una secreción externa a través de los ovocitos, ¿no? A través de la ovulación, y una secreción interna a través de las hormonas. Nos estamos refiriendo a los estrógenos y el cuerpo lúteo, que es el encargado de la producción de progesterona, ¿no? Sin esa progesterona no podría mantenerse la gestación.
reproducción, ¿no? Es una hormona importantísima, y esto seguramente también siempre les toman a ustedes en fisiología cuando hablan de este tema, ¿no? La hormona fundamental para que se dé el tema de la gestación es la progesterona. Exploración clínica, el ovario normal, por si acaso, chicos, no se puede palpar por vía abdominal y tampoco vaginal. ¿Cuáles son los mecanismos en los cuales podemos nosotros evaluar la integridad del ovario? Bueno, las ecografías, ¿no? La ecografía transabdominal, vaginal, a través de la paroscopía, colposcopía. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? Las que yo he observado, los quistes. En todos los cadáveres que hablo, es muy frecuente el tema de los quistes. A veces es un hallazgo incidental, y cuenta, o sea, no había antecedentes de ello, tumores, infecciones, adherencias. Las trompas uterinas ya es otra estructura que compone también el aparato reproductor femenino, acá muy importante porque la trompa tiene una función fundamental en el transporte de estos óvulos, ¿no es cierto? Y ahí la pregunta de cajón, anoten, este sí ya no esperen que yo les grabamos porque luego no alcanzan a ver sus grabaciones. Pregunta de cajón. ¿Dónde ocurre la fecundación en la trompa? ¿En cuál de los 4 segmentos de la trompa ocurre? ¿Qué tenemos que decir de la trompa? Que es un conducto muscular par bilateral, tiene una longitud de 10 a 12 centímetros, une el ovario con su extremidad ovárica, con el útero, está tapizado por mucosa, conduce el ovocito hacia la cavidad uterina. Tiene una forma cilíndrica, hueco, con un extremo dilatado, ¿no? La tuba uterina, dirección de lateral a medial, trayecto, tiene una curva que rodea el ovario, una curva que lo rodea, vamos a ver un video más adelante, y un segmento rectilíneo hacia el útero. Se distinguen 4 segmentos: el infundíbulo, la ampolla, el istmo y la porción intramural. Pregunta fija de examen, chicos, los segmentos del útero, un dibujito, ahí se les puede pedir, pregunta fija. El infundíbulo es el extremo lateral que tiene, miren, una forma de embudo, orientado abajo, atrás, medial, movilidad elevada, base irregular, con unas fibrillas, que son esas dilataciones que atrapan al óvulo. Comunicación con las cavidades, esta superficie medial del infundíbulo tiene mucosa pero no tiene peritoneo, entonces genera una especie de un orificio abdominal de la trompa que comunica con el peritoneo, ¿no? Este es el único ejemplo en el organismo que está abierto a la cavidad peritoneal, ¿no? Ampolla, ya, este es el infundíbulo, entonces hemos hablado del infundíbulo, de ahí viene la ampolla. La ampolla es la porción más larga, 2/3 laterales de la trompa uterina, más ancha, lateralmente es más ancha y medialmente se estrecha hacia el istmo. El lugar más frecuente de la fecundación del ovocito secundario es en la ampolla. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta que les decía. ¿Dónde es que se genera la fecundación? Se genera en la ampolla. ¿Dónde el espermatozoide atrapa al ovocito? En la ampolla, ahí. ¿Ya? Pregunta fija de examen, lo he visto en el residentado, lo he visto en el examen, lo he visto en todo lado, también se les tiene que preguntar eso. El istmo, ya, es el tercio medial, es más corto, más rectilíneo, calibre estrecho, miren chiquitito, menos móvil. Ubicación entre la salida del ligamento redondo, porque por acá va a salir el ligamento redondo que vamos a hablar más adelante, que es un medio de fijación del útero y del ligamento propio del ovario. Ok, miren, caso clínico, les pongo ahí, presten ahí atención. Caso clínico, ahí chicos, miren. Si hay una patología que se llama embarazo ectópico. ¿Qué es ectópico? ¿Qué es afuera, ¿cierto? Afuera. El embarazo normalmente tiene que darse donde, si bien es cierto, ¿no? La fecundación se da en la ampolla, pero eso sigue su trayecto hasta ubicarse a nivel del cuerpo uterino, y ahí es donde se dilata, donde ocurre todo lo que ya ustedes saben, ¿no? Por embriología. Pero ¿qué pasa en ciertas situaciones del embarazo ectópico? Eso no ocurre, esa migración no ocurre y se queda aquí, en la misma trompa. Yo les pregunto, de todos estos segmentos de la trompa que hemos estudiado hasta ahora, ¿cuál es el más estrecho? El istmo, ¿ya?
¿Ya? ¿Cuál tendría más probabilidades de romperse si de ahí se instala el enlace tópico? El istmo, ¿ya? Entonces, esa también es, como caso clínico, se lo pueden plantear, también lo he visto, ¿ya? También se me puede ocurrir ponerlo. Ojo, chicos, ¿ah? El istmo. ¿Por qué? Porque anatómicamente es la zona más estrecha de la trompa. No se ha visto caso que el embarazo, a veces aquí a nivel del infundíbulo, todavía puede darse, ¿no? Porque, bueno, a través de las estrógenos y todo esto, también la trompa se va acomodando y va creciendo, ¿no? Entonces, bueno, casos rarísimos, ¿no? Que lo cuentan en libros muy antiguos como Surot, por ejemplo, ¿no? Yo de verdad que nunca lo he visto. Pero esos vasos ectópicos, en esta zona es altamente probable que se rompa ya una peritonitis, una mujer tiene mucho dolor, mucho sangrado, y si no se entra a corregir de inmediato, lo que puede realizar, ¿no? Entonces, son los famosos encargos ectópicos, ¿ya? Muy bien. Porción intramural, ya situada dentro del miometrio, miren, ya se metió, está dentro del miometrio, donde el cuerpo uterino, orientación oblicua, abajo, medial, orificio uterino de la trompa, ya es más o menos de un milímetro, ¿no? Bastante estrecho. Pero más estrecho es el istmo. Entonces, nuevamente, el infundíbulo, la polla, el istmo y la pared uterina, y acá abajo el ovario, ¿no? ¿Cómo hemos dicho que se llama esto? El mesosarpio, ¿no? Mesosarpio. El ligamento propio del ovario, ¿no es cierto? Ya. Medios de fijación ahora de la trompa uterina, chicos. Dentro de los medios de fijación, la trompa está contenida en el ligamento ancho, que es este repliegue de peritoneo, este es el ligamento ancho. Tiene un revestimiento peritoneal, que es el mesosarpio, con dos hojas anterior y posterior, y esto mantiene su movilidad, ¿no? Acompaña el desplazamiento uterino también en los embarazos, ¿no? Al igual que en el ovario, ¿no? Tiene movilidad. Relaciones anatómicas, bueno, la trompa está relacionada con el mesosarpio, forma unos alerones, ¿no? El alerón superior del ligamento ancho, se ubica detrás del ligamento redondo. El ligamento redondo tendría que salir por aquí, el ligamento redondo está detrás, delante y arriba del ligamento propio del ovario, tiene una fosa preovárica conocida como gualdeia, una relación con masas intestinales en colon sigmoides, y una fosa tubovárica está conformada por la ampolla, el infundíbulo y el ovario. Su vascularización está vascularizado por ramas tubáricas laterales de la arteria ovárica y ramas tubáricas mediales de la arteria uterina. Ya tanto la arteria uterina y las ramas de la arteria ovárica irrigan a la trompa. Bueno, las venas, el plexus en el mesosarpio, que drenan a las uterinas y a las ováricas, linfáticos de los ovarios y uterinos a los campos aórticos. Esto es importante porque ustedes dirán que la patología que más afecta a la mujer en el mundo, uno de los cánceres, el primer cáncer en el país, ¿cuál es? En el Perú, es el cáncer de cervix o de cuello uterino, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesa conocer un poquito de los linfáticos? Porque eso va a predecir el pronóstico del tratamiento de un paciente con cáncer de cuello uterino, ¿no? Que si es detectado a tiempo tiene un buen pronóstico, ¿no? Pero si ya cogió ganglios por al lado, ¿no? Los ganglios que ya están a nivel de la región lumbar, ¿no? Eso sale en la tomografía y ya te informa, ¿no? El radiólogo, ¿no? Ganglios comprometidos, entonces el pronóstico es otro, ¿no? Pero si solamente se queda en el cuello, todavía le podemos dar un chance, ¿no? Inervación parasimpática a nivel del plexo sacro, y simpática a través del plexo lumbar, ¿no? El plexo uterovaginal y el hipográfico inferior. Pero eso lo van a ver después cuando vean plexo sacro, plexo lumbar. Con eso no se estresen, ¿no? Eso no les va a entrar ahorita. ¿Cuál es la función entonces de las trompas? Conducir este ovocito secundario al útero, ¿no? Tiene una función contráctil, secreción, favorece la vitalidad del ovocito. Sitio de fecundación y posible implantación ectópica, genera estos envasos tubáricos. ¿Y cuál es la complicación de la ruptura tubárica? Pues, que da una hemorragia intraperitoneal grave. Entonces, ustedes tienen el antecedente de una mujer ha dejado de menstruar, en edad fértil, ¿no? Y
enterado, no ha llevado su signo menstrual correctamente, se embarazó, era un ectópico, estaba en la trompa, se rompe y está llegando con un cuadro pues bien agudo, hipotensa, ¿no? Entonces inmediatamente, ¿no?, a corregir. ¿Qué es lo primero? Mantener la perfusión de los órganos importantes, ¿no? Vía por acá, vía por allá, eso me imagino que les van a enseñar ya, ¿no? A correr bastante líquido por la sangre que está perdiendo y inmediatamente entrar a reparar en cirugía. Es una emergencia obstétrica, pero es algo que les debe quedar en la cabeza. Y se los cuento como experiencia, porque a mí en internado tuve una mala experiencia, se me pasó realmente el diagnóstico, no, llegó una mujer también con un dolor, pero como son situaciones a veces un poco raras, porque esto no es algo frecuente, la verdad que se me pasó el diagnóstico, ¿no? A mí me dejamos sola aquí porque los asistentes se van, pero piensen en eso, ¿no? En una mujer con un dolor así agudo, ¿no? Una mujer que no lleva su fecha de periodo y que llega chocada, una mujer en edad fértil, esto de acá, ¿no? Inmediatamente les queda un poco tiempo para actuar realmente, ¿no? ¿Cuál es otra de las complicaciones que tenemos en cuanto a la trompa, en la trompa uterina? Hay muchas infecciones ya que le pueden dar a la mujer. Las enfermedades de transmisión sexual generan complicaciones a nivel de las trompas, ¿no? Porque las trompas también se inflaman, ¿no? El hecho de los abortos recurrentes, ¿no?, mal llevados, mal tratados, entonces genera una patología que se denominan adherencias, ¿no? Se forman adherencias rígidas, ¿no?, que tapan, obstruyen. ¿Han visto el diámetro de las trompas uterinas? Es un milímetro, es bien chiquitito, ¿no? Entonces esto no es palpable, ¿no?, ni perceptible por el tacto vaginal, o sea, no se puede tocar las trompas. Entonces el método para saber la permeabilidad de esas trompas es esto, ¿no?, la estereosalpingografía de contraste, ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver cómo este es el útero, ¿no?, y esta es la trompa. Está dibujando una trompa y acá como que estaba chiquita, ¿no? Está un poco obstruida, pero todavía hay pasada, ¿no? Y la otra es la laparoscopía, ¿no? Alteraciones, las artritis, ¿no? Cuando ocurren las enfermedades de transmisión sexual no curadas, entonces el bicho que está por abajo, por la vagina, sube por el útero y se instaura a nivel de las trompas uterinas, ¿no? También los constantes celebrados uterinos en malas condiciones, ¿no? Sarcoides, infecciones, abscesos y esterilidad. Luego la mujer, ¿por qué no puede quedar gestando? Justamente por esto, porque esta trompa ya se ha obstruido por las adherencias, y por esas patologías crónicas, ¿no? Entonces el método de diagnóstico es la estereosalpingográfica, ¿no? Se le pone contraste y tiene que dibujar la permeabilidad, así como esta trompa, ¿no?, que se encuentra permeable. Aquí la veo un poquito, todavía pasa, ¿no?, contraste, sí se ve que pasa. Entonces la trompa uterina es un órgano clave en la reproducción. Sus funciones: la captación del ovocito, transporte, fecundación. Es vulnerable a procesos infecciosos, en casos ectópicos, sí. Relevancia clínica en la esterilidad femenina y cirugía ginecológica, ¿no? Entonces aquí, chicos, mucho ojo. Una mujer que no puede quedar gestada, una edad reproductiva, con vía sexual aquí un poco desordenada, habría que solicitar de repente ese tipo de examen. Muy bien, el útero. A ver. El útero es un órgano muscular, hueco. Miren la posición que tiene. Está descansando encima de la vejiga, ¿no? Se echa encima de la vejiga. Esto es anterior, esto es posterior, ¿no? Me doy cuenta por el pecho. Órgano muscular hueco y especializado, función, gestación, nutrición y distribución del feto, y está tapizado internamente por mucosa. ¿Cuál es la ubicación? Intracavitario pélvico, también entre la vejiga que está por delante y el recto que está por atrás. Inclinación fisiológica ante versus flexión. Esa también es súper pregunta, archi de examen, antiverso flexión. Les ponen ahí alternativas, les ponen las otras, ¿no? Rectoflexión, lateroflexión, anteversoflexión, ya ustedes saben cuál es la que tienen que anteversoflexión. Esa es su posición fisiológica, ¿ya? Configuración externa: tiene forma como de un cono, tiene una forma como de un cono aplanado y tiene también divisiones: el cuerpo, el istmo y el cuello. El
cuerpo, el istmo y el útero. Estamos usando las principales, adelante. Tiene una cara anterior que mira vesical, cara anterior, mira hacia la vejiga, una cara anterior. Tiene una cara posterior que mira hacia atrás, hacia el intestino. Y tiene unos cuernos uterinos que lo unen con las trompas, ¿no? Estos son sus cuernos uterinos, que se unen con esto. El istmo del útero es una zona transicional entre el cuerpo y el cuello uterino, estrechamiento fisiológico de 1 centímetro, punto clave de cesáreas y de intervención. Ahí los cirujanos, los ginecólogos, cuando entran a cortar, cortan ahí, ¿no? El istmo, y ahí está tratando. Hacen la extracción del feto. Cuello uterino, longitud de 8 a 12 milímetros, un diámetro de 2 a 2.5 centímetros, porción vaginal visible en exámenes ginecológicos y contiene el orificio cervical externo. Acá están mirando ustedes una imagen, miren, está poniendo un espéculo y lo que está observando es el orificio cervical externo, ¿no? Importante para el tamizaje de cáncer de cuello uterino, ¿no? Primer cáncer en nuestro país, en el mundo, prevenible si es que las mujeres en edad fértil se hicieran este tipo de exámenes una vez al año, ¿no? Es un cáncer silencioso porque no avisa, no genera ningún malestar y avanza en mucho tiempo. Cuando la mujer se da cuenta por sangrado, que es el síntoma más frecuente cuando ya está avanzado, ya han pasado 10 años desde que ha comenzado el cáncer. ¿Quién lo genera? Uno de los grandes responsables del cáncer de cuello uterino, el virus del papiloma humano. Por lo tanto, las niñitas, y ahora también los niños, porque antes era una vacuna solamente para las niñas, ¿no? A la edad de los 12-13 años, les han tenido en los colegios, las captan y les ponen la vacuna del virus del papiloma humano, que es transmitida por quién? Por los varones, ¿no? En las relaciones sexuales transmiten el virus del papiloma humano. Por lo tanto, la vacuna también este año, o hace pocos años en realidad, ha comenzado ya a ponerse también en niños, ¿no? Porque una vacuna es una vacuna muy cara, ahora el Estado lo da de manera gratuita. Es responsabilidad de todos, chicos, cuando tengan ustedes que dar estas charlas, ¿no? En los colegios, porque van a tener que hacer vacunales con datos su según, ¿no? En los colegios, incentivar el tema de la vacuna del virus del papiloma humano, ¿no? Porque es una enfermedad, el cáncer de uterino, muy cara para nuestro país, donde el sistema de salud está tan deteriorado. Entonces, ¿qué es lo importante? Prevenir. ¿Cómo se previene? Con la vacuna. ¿La vacuna es gratuita? Gratuita. Y ahora es para hombres y para mujeres, porque antes había que ir a comprarla a las clínicas, era carísima, en una clínica vendían de Lima la vacuna para los niños, ¿no? Pero ahora ya es gratuita, la dan en los colegios, lo único que hay que hacer es firmar autorización, que los padres firmen y a vacunarse, ¿no? Y es una forma de prevenir el cáncer del cuello uterino, ¿ya? Por el virus del papiloma humano. Muy bien. ¿Dónde se hace eso también puede ser una pregunta, o sea, la región anatómica que se observa para hacer los screening es el orificio cervical externo, ahí es donde se hace el tamizaje, ¿no? Los famosos papanicolagos, ¿no? El papanicolagos es otra cosa que una muestra para poder observar ahí en el microscopio y ver los cambios morfológicos que han tenido las células, ¿no? Las metaplasias, las metaplasias, ¿sí? Nuevamente incidimos en la posición, tiene una posición central en la excavación pelviana, versión relacionado el eje útero-vaginal, inflexión, relación eje cuerpo-cuello, ¿no? Anteflexión 95 grados, anteverso flexión, esa es su posición, anteverso flexión. Puede sufrir variaciones, claro que puede sufrir variaciones en la gestación, ¿no? Que aumenta muchísimo el volumen en el postparto, porque el cuello ya se vuelve más voluminoso e irregular. En la menopausia se vuelve chiquitito el útero, ¿no? Yo veo unas viejitas, ¿verdad? Cuando hablan de closet ya está pequeñito, ¿no? Y trastornos congénitos, por ejemplo, hay úteros dobles, bifocos, ¿ya? Esto también lo he visto mucho en las preguntas, no sé por qué, en la recital del INAM, entra mucho las preguntas respecto a las malformaciones que tiene el útero y esto de los conductos de Wolf, como medianos, ustedes han visto en embriología y sus alteraciones, por qué se dan los dobles úteros, la verdad que no entiendo por qué les pregunto tanto de eso, ahí no sé si esto está en las competencias del médico en general. Yo no lo he visto nunca, hago tantas biopsias que realmente no lo he visto nunca he visto una malformación así.
cavidad uterina, tiene una forma, ¿no?, de dividida sagital, comunica con la vagina hacia abajo, con las trompas a los lados, y el conducto cervical tiene pliegues, ¿sí?, palmeados, el árbol de la vida, le dicen, ¿no? Conducto cervical. ¿Tiene capas? Claro que tiene capas, ¿no? El endometrio, que está más adentro, el miometrio, que es esta capa espesa del músculo, y el perimetrio, que es la ceros. Esas son las capas del útero. El endometrio tiene un epitelio cilíndrico ciliado. Bueno, esto no va a entrar porque esto es histología, pero que la capa funcional que se desprende en la menstruación, ¿no?, participa en la implantación y en la formación de la placenta, el endometrio. Miometrio es la capa más externa, está conformada por fibras longitudinales externas, fibras circulares medias y fibras longitudinales y oblicuas internas. Y es la protagonista, pues, de la gestación, lo que crece durante la gestación, por acción hormonal. El perimetrio es la continuación del peritoneo, contiene la parte superior y posterior, cubre la parte superior y posterior del útero y está relacionado directamente con los ligamentos anchos. Esto sí, ojo, chicos, los medios de fijación del útero. Tan importante es eso de los medios de fijación del útero que inclusive ustedes van a encontrar una clasificación, ¿no?, que hacen respecto a, bueno, cuando yo en ginecología, seguramente que también lo he visto en todos los exámenes de resultado, entran como 3 preguntas de esas, ¿no?, respecto al grado de prolapso que hay, ¿no?, de toda la cavidad útero-vaginal en la mujer, ¿no?, ponen los grados de prolapso según cómo vaya avanzando en relación con la pelvis de la mujer, ¿no? Entonces, le da mucha importancia a esto del piso pelviano. Eso también lo he visto mucho en los exámenes. Eso ya será motivo para que ustedes, cuando lleven ginecología, puedan estudiar toda esa nomenclatura, lo sacan con fórmulas, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los medios de fijación? El ligamento redondo, los ligamentos rectuterinos. Acá no lo veo el ligamento redondo, pero debería estar por acá. Vamos a ver los demás. Acá veo el ligamento uterosacro o rectuterino, el ligamento ancho, que es esto de acá, como estas alas de mariposa, la inserción vaginal, porque esto se continúa con la vagina, y obviamente el piso pélvico. A ver, el ligamento redondo. Ahí está, este es el ligamento redondo, ¿no? Va hacia la pared abdominal anterior. El recto uterino va hacia el sacro, o sea, este de acá, el recto uterino va hacia el sacro. Los vesículos uterinos van hacia la vejiga y los cardinales o de Macron-Ross son los sostenes laterales. ¿Ya? Y el piso pelviano, que está compuesto por un músculo importantísimo, que es el músculo elevador del ano y el perineum. Sostiene al útero, evita el prolapso y su debilitamiento se da en el posparto, ¿no? Y esto genera el riesgo de descenso pélvico. Entonces, una mujer que ha tenido parto por vía vaginal, muchos partos, ustedes van a ver mayor probabilidad de prolapso, ¿no? La mujer dice, ¿sabe qué? Se me escapa la orina, o tengo un bulto, que dice inclusive, y tiene que ver con el prolapso. Una mujer puja muy fuerte durante la expulsión del producto o del feto y genera esos prolapsos, ¿no? Entonces acá vamos a ver el útero, miren, la vejiga, el recto, las trompas, los parametrios. ¿Cuáles son las relaciones anatómicas que tiene el útero? Son esas, ¿no? Anterior con la vejiga, posterior con la recta, laterales con las trompas, y los vasos uterinos y los uretes. Y acá una estructura importante que son los parametrios, chicos. Los parametrios también son órganos, son estructuras que nos permiten también definir cuál va a ser el pronóstico del cáncer de cuello uterino. Eso sí se puede tratar, ¿no? Parte el ginecólogo de parametrios tomados ya en estadio anterior. De 2A, que todavía es un estadio que puede manejarse con quimio, con radiografios, de parámetros tomados y ya el pronóstico es otro, ¿no? ¿Por qué? Porque por acá los parámetros pasan a estructuras fundamentales, bien importantes. Vamos a ver más adelante. La vascularización del útero, ¿cuál es? Bueno, la arteria uterina es la principal, las ováricas son las colaterales, y una rama que va para el ligamento redondo. No solo es la vascularización del útero, todas ramas de qué? De la ilíaca, del ilíaco interno, ¿no es cierto? El ilíaco interno.
el aporte de la arteria ovárica, dijimos acá, ¿no? Colateral ovárica, ramas uterinas, todas ramas de la interna. El drenaje venoso linfático, plexos venosos uterinos, vaginal, vía linfática, drena los ciliados externos comunes, desactos inguinales, ¿no? Entonces, por eso ustedes van a entender también del cáncer de la mujer, del cuello uterino, ¿a dónde va? Pues, ¿a dónde se va? Si logramos entender que drenan a estos linfáticos de los inguinales, entonces por ahí nomás tiene que hacer metástasis, ¿no? Va por ahí, ¿no? Importante en metástasis ginecológica, ¿no? Eso marca los estadiajes que hacen los ginecólogos. Inervación por sistema autónomo, pues de S2 a S4, ya se lo van a ver en plexo sacro, plexo útero vaginal del plexo hipogástrico inferior, sensibilidad importante para funciones viscerales, el dolor pélvico. Acá está, ¿no? El plexo hipogástrico inferior. Y esto lo van a ver cuando veamos plexos sacros y demás. Muy bien, nos estiramos un poquito para darle un refuerzo a lo que son ligamentos. Del desarrollo biológico, entonces tiene que bajar, este ligamento redondo tiene que bajar y situarse a nivel de los labios mayores, ¿no? Y ese conducto por debajo, ese conducto se oblitera, ¿no? Se oblitera, pero si no se oblitera, genera esto, ¿no? Estas hernias inguinales por persistencia del conducto de Luke. Esto también siempre lo he visto en los exámenes de recientado médico, les pone esto, ¿qué es la resistencia del conducto de Luke? Entonces ya saben ustedes qué es esto de acá, ¿no? El descenso del ligamento redondo del útero, ¿no? La persistencia de ese conducto genera la presencia de hernias inguinales indirectas por persistencia del conducto del útero. Ahí ven ustedes entonces el ligamento redondo, ¿no? Cómo está descendiendo, sale de los cuernos, miren, de los cuernos, y pasa por el ligamento, pasa por el conducto inguinal y tiene que llegar hasta los labios mayores. Y acá vamos a ver si esto funciona, pues. A ver. Pueden ver, ¿no? La polla, ¿no? Este es el útero, la trompa, el infundíbulo, ¿no? El infundíbulo se va a abrir. Miren cómo tiene que levantarlo, ¿no? Miren cómo están las fibrillas hacia abajo, ¿no? Ahí se abre la trompa, miren cómo se fibrillas.
Este es el cuerpo uterino, la trompa, el infundíbulo se curva, miren, va hacia abajo. Y usted unir a este ligamento ancho, miren cómo aparece el ligamento ancho. Ahora vamos a ver el ovario. Ya, nuevamente, el útero, las trompas, estamos dentro de la cavidad, ¿no? Ahí está, entonces está levantando la trompa, vamos a ver el infundíbulo, el mesovario, ligamento redondo, que se va hacia los labios mayores, y ahí están algunos de los ahí están, ¿no? Estas estructuras blanco laceradas. Los ligamentos redondos que salen de los cuernos, del cuerno, el fondo de saco, hasta los ovarios, un ligamento ancho, ¿no? Como unos alerones. Entonces está levantando la tuba uterina, el infundíbulo, las fibrillas y los ovarios, ¿no? Entonces aquí atrapa la osito y está abierta esa cavidad hacia el interior. Ahí he tratado más o menos, de un poco penetrar, chicos, los videos en cambio hubo una ciencia para eso. El ligamento ancho. Doble hoja de peritoneo que se extiende desde los bordes laterales del útero hacia las paredes laterales del apéndice. ¿Qué estructuras contiene? La trompa uterina a través del mesosalpio, el ovario, su ligamento propio a través del mesovario, vasos uterinos y ováricos, nervios como el plexo gástrico inferior y uréter que pasa por debajo del ligamento, ¿ya? Que pasa por debajo del ligamento. Subdivisiones funcionales: el mesometrio, la parte más inferior que sostiene el útero; el mesovario, la parte más posterior que conecta con el ovario; el mesosalpio, la parte superior que envuelve a la trompa uterina, y su función tiene una función de sostén lateral del útero y vía de paso para estructuras vasculonerviosas. Importancia clínica: manipulación quirúrgica, se debe evitar lesionar el uréter, ¿no? Cuando nosotros sacamos el útero, ¿no? Debemos tratar de evitar llevarnos también el uréter. Imagínense que cortáramos los uréteres, ¿no? Por donde ese paciente orinaría, ¿no? Eso es una mala praxis, ¿no? Sí lo he visto en ciertas cirugías donde hemos dejado solos al residente, de repente no se llevó los uréteres. Ligamento recto uterino, útero-sacro, trayecto desde el istmo uterino hacia el sacro, cara anterior bilateralmente en ambos lados. Su función: mantiene el útero en anteversión, sostiene al útero desde atrás, delimita el fondo del saco de cúpulas, espacio recto uterino. Importancia clínica: dolor en la dismenorrea y endometriosis profunda, son estructuras palpables en el tacto rectal en ciertos casos de patología. Ahí lo estamos viendo. Adelante pasa. Ligamentos vesicuterinos, trayecto desde el istmo, y acá estamos, ¿qué corte es este, chicos? Un corte transversal, ¿cierto? Nos ubicamos anatómicamente,
la vejiga, este es el istmo, a la altura del istmo estamos cortando, y este de acá es el recto. Ya se me puede ocurrir pedirles un corte transversal en despacito a la altura del istmo y señalar estas estructuras importantes. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué es aquí lo más importante? Es la ubicación de los uréteres sobre los vasos sanguíneos que irrigan el útero. ¿Ya? Eso es lo más importante. Pasan por encima, ¿no? Pasan por encima. Los vasos sanguíneos se encuentran aquí, miren. Pasan por encima, ¿no? Y el uréter se encuentra hacia abajo. Trayecto, por eso, de los ligamentos vesicuterinos, del istmo uterino hacia la parte superior de la vejiga, está compuesto por pliegues peritoneales anteroposteriores y su función es separar la vejiga del útero, contribuye a la digestión anterior del útero y divide el fondo del saco vesicuterino en las fosas laterales, ¿no? Y medianas. Clínica involucrada en intervenciones quirúrgicas como la histerectomía y la resección vesical. Ligamentos cardinales del macromos. Pregunta fija de exámenes que acá tienen que entrar, pues son uno de los más importantes. Se extienden transversalmente desde el cuello del útero y la parte superior de la vagina hacia las paredes laterales de la pelvis. Principal sostén lateral del cuello uterino. Principal sostén lateral del cuello uterino. Pregunta fija de exámenes. Contiene la arteria uterina y el plexo útero-vaginal. Importancia: cortados o ligados durante la histerectomía, punto clave en la reparación del prolapso uterino. Antes que me olvide, nuevamente les vuelvo a hacer hincapié que verifiquen cuál es la relación de los uréteres sobre las, está por debajo de los vasos sanguíneos uterinos. Eso también es una pregunta, fíjense, hay varias hemotemias, ¿no? El puente está por abajo, hay un montón que les ponen, ¿no? Y el río está por arriba, les ponen, hay un montón de hemotemias que van a encontrar en internet cuando expliquen esto, para que no se olviden, porque es una pregunta que siempre la hacen, ¿ya? La relación de los uréteres con los vasos. Y ahí está, ¿no? Pasan por arriba, ¿no? Acá está cortada la imagen, y los uréteres están por abajo. Inserción vaginal y piso pélvico. Ya aquí, ojo con este piso pélvico y cómo está conformado. Ya el piso pélvico está conformado, chicos, por los músculos elevadores del ano y el cocigio. Tienen que acordarse de la conformación de los músculos elevadores del ano, está conformada por el músculo pubo-rectal, el pubo-coccigio y el ilio-coccigio. ¿Ok? Forman este diafragma pelviano, que es el elemento principal para la estática uterina. Esto es lo que se debilita cuando la mujer da muchos partos, porque al pujar esto se va a debilitar. Su relación, el cuello del útero se fija a la vagina mediante el fornix vaginal, que vamos a ver más adelante. Su composición está conformada por fibras fibroelásticas y musculares para cervix y el ligamento cardinal. Función: sostener el cuello uterino dentro del canal vaginal y trabaja con el elevador del ano como soporte dinámico del útero. Su clínica es la debilidad, puede causar prolapso uterino postparto. Vamos a ver un poquito más a fondo del ligamento ancho. Ya hemos dicho esto, que tiene una formación peritoneal bilateral, que une el útero y los anexos de las paredes de la pelvis menor, que forma un elemento de sostén y de paso vascular nervioso. Aquí está, ¿no? Entonces, estos son los ligamentos anchos. Este de acá es la vagina, esta es una vista posterior, ¿no? Acá está también con el peritoneo y acá está el piso pélvico. Entonces, este ligamento ancho es una lámina cuadrilátera formada por hojas de peritoneo, nuevamente lo estamos repitiendo. Su orientación es de arriba abajo y de adelante hacia atrás, que acompaña el útero y le da esa movilidad. Tiene unos bordes medial, el borde uterino, miren el borde uterino, y genera el mesometrio y parametrio. Y lateral se refleja en el peritoneo parietal pélvico. Superior, los pliegues del mesosalpus, de la trompa uterina, el mesovario y los pliegues anteriores del ligamento redondo. La vertiente anterior forma un canal hacia la fosa paravesical y la vertiente posterior superior se hunde hacia el fondo del saco recto uterino, que no se puede ver en esta imagen, ¿no? La base es gruesa, divide el parámetro adyacente al cuerpo uterino y el paracervix adyacente al cuello y al fornix vaginal. ¿Cuál es el contenido? Los vasos, nervios, uréteres y tejido columnar.
Miren todas las estructuras que tiene entonces el ligamento ancho, chicos. Contenido superior, volvemos a repetir el mesosalping a través de la trompa uterina con todos sus vasos y su contenido, el mesovario con los vasos y con todo el contenido también de los vasos ováricos, el pliegue anterior que forma el ligamento redondo, ¿no?, que debería salir por acá por los cuernos, anastomosis entre la arteria uterina y ovárica, se hace ahí, y posibles restos embrionarios. Entonces acá podemos ver, ¿no?, parte de los ligamentos, ¿no? Es el ligamento ancho, el mesosalping, la tuba uterina, el mesovario, contenido inferior, el parametro y el paracervix, están ahí los vasos uterinos, vaginales y vesicales, plexos venosos preuretrales y retroureterales, linfáticos, nervios del plexo hipogástrico inferior, y el uréter cruza por debajo de la arteria uterina y el ligamento cardinar del máximo, ¿no? Todo eso está en los parámetros. Entonces, nuevamente lo vuelvo a repetir para que lo asociemos con la clínica. Cuando hacemos el tacto y vemos que los parámetros en un cáncer están tomados, ya se infiltró el cáncer en esas zonas, miren todo lo que está comprometido ya está comprometido los uterinos, el plexo venoso, linfático, el plexo hipogástrico, el uréter, el ligamento cardinar o demás, ¿no? Por eso cambia mucho el pronóstico. ¿Ya? Entonces aquí en una revisión nos ubicamos anatómicamente, posterior, anterior, ¿no?, el fondo de sapo, y acá están los parámetros, ¿no? Esto sí se puede palpar. Relaciones clínicas: separa el comportamiento anterior vesical del posterior, o separa, ¿no? Cortan, ¿no? Relación con el colon sigmoides izquierdo y el apéndice derecho, vecindad con vasos ilíacos, importancia quirúrgica, riesgo de lesión del uréter en histerectomías, infiltración tumoral en cáncer de cuello uterino, y se evalúa mediante el tacto vaginal y el tacto rectal. Tacto vaginal y tacto rectal, que es la manera de evaluar a las pacientes cuando sospecho de cáncer de cuello uterino. La vagina es un órgano tubular, impar, tiene, bueno, sus localizaciones en la pelvis, en el periné, función, la cópula y la vía de Pap. Por acá tiene el drenaje menstrual. Sus generalidades: tiene 7 a 8 centímetros en las mujeres adultas, la pared posterior es más larga, tiene una forma de un cilindro aplanado antes y posteriormente. Su dirección es oblicua hacia abajo y adelante, permite la distribución importante durante el parto. Imagínense, sirve para el canal del parto. ¿Cuánto pesa un recién nacido? 3 kilos más o menos, ¿no? 2,80, más o menos, ¿no? Puede presentar alteraciones congénitas, sí, hay agenesia de la vagina, vaginas tabicadas, himen interforado. ¿He visto? No, he visto en todos los años que llevo haciendo necropsia. Configuración externa e interna: tiene buenos orificio vaginal en la vulva, limitado por el himen, ¿no? El himen es la membrana anatómica jurídica, le dicen, ¿no? Anatómica jurídica de la entrada hacia la vagina. ¿Por qué es tan importante? Los juristas le dicen, y los libros antiguos, la flor de la mujer, ¿no? La flor de la mujer. Cuando este está indemne, ¿no?, cuando este himen está indemne, que es la puerta de entrada, se dice la mujer está, entre comillas, virgen, ¿no? Esa nomenclatura que le daban antes, ¿no? Tiene importancia jurídica, sí, ¿no? Porque a veces cuando las niñitas sufren abuso sexual, ¿no?, se ve que el himen está lesionado, entonces sí, pues ha habido ahí un acceso carnal, ¿no? Entonces el himen se rompe ante el primer acceso carnal. ¿Siempre se va a romper, doctor, cada vez que haya un acceso carnal? No. O sea, la defloración, que es la primera ruptura del himen, se da una sola vez en la vida. Ese himen, usted me dirá, pero doctora, ¿y cierra? Luego sí, cuando vea como una herida, no cierra nunca, ¿no? O sea, el himen, una vez que se desgarra, se ocurre la defloración, claro, cicatriza, pero cicatriza con los bordes separados, de por vida, ¿no? De tal modo que cuando yo evalúo, ¿no?, puedo ver, ¿no?, que ya ese himen está deflorado, o sea, ese himen ya se rompió, ¿no? ¿Cuánto tiempo atrás? ¿Cuántos años atrás? ¿Puedo saber? No puedo saber. Lo único que puedo saber es que ya está cicatrizado. Lo que puedo saber es cuando es algo reciente, ¿no? Porque luego puedo ver, ¿no?, que está cicatrizando, ¿no?, con su fibrina, con su sangrado y todo eso, ¿no? Pero solamente dura 10 días. Después ya no me puedo dar cuenta cuánto tiempo tiene de deflorado, ¿no? Entonces es una barrera anatómica jurídica importante, ¿no? Importante. Si está lesionado, ¿no?, si ya se ha deflorado, pues quiere decir que ha habido acceso carnal en algún momento.
carúnculas multiformes, así se conocen, son los restos simeniales. Ocurre cuando la mujer ha tenido un parto vaginal. Obviamente, pues imagínense, ¿no? El tamaño del feto, ¿no? 2.5, 3 kilos, salgo por el cañal, entonces ya ese himen queda solamente restos, ¿no? Las carúnculas multiformes se llaman, ¿no? Eso también yo lo puedo ver cuando hago el examen, ¿no? Muy bien, las paredes que tiene esta vagina, bueno, tienen mucosas con pliegues transversales, miren, y columnas rugosas anterior. El fornix vaginal, el fondo de saco, anterior y posterior y dos laterales, el superior está relacionado con el cuello uterino. El fornix vaginal, estos son los fornix, ¿no? El fornix vaginal anterior y este es el posterior. Ya, el anterior es poco profundo, este de aquí es poco profundo, se relaciona con la vejiga, y el posterior es más profundo, este de acá, está relacionado con el fondo de saco del recto uterino, ¿no? Puedo pedirles también que me dibujen el fornix en una vista sagital, ¿ya? Y tendrán que dibujar este que es más profundo, más hacia arriba, ¿no? Laterales, uno anterior y posterior, menos prominentes, tragospáticos, en importancia clínica, tienen un acceso quirúrgico y exploratorio, como en la colposcopía y los drenajes de acceso. Relaciones anteriores, estas vaginas obviamente se relaciona con la vejiga urinaria, con el trígono vesical, ¿no? Acá está la vagina, la uretra y el tabique uretrovaginal, el espacio retropúbico y la fase vesicovaginal, y los uréteres en la parte superior. Sus relaciones posteriores, aquí, el segmento superior en el recto a través del fondo del saco de Douglas y el tabique recto vaginal, segmento medio, íntima relación con el elevador del ano, el segmento inferior, el cuerpo perineal y los músculos perineales, importancia clínica, abscesos, fístulas y retrovaginales. Relaciones laterales, superior con el parametrio, nuevamente parametrio, chicos, por ahí pasan los vasos uterinos, vaginales, uréteres, ojo con los parametrios, lo estoy repitiendo ya por cuarta vez, tenemos que darle importancia porque eso sí lo logran palpar ustedes y eso ustedes sí como médicos generales van a hacer tactos, tienen que saber el tema de los parametrios y qué estructuras pasan por ahí. Medio, contacto con el elevador del ano, inferior con el perineo, con los músculos transversos y contracciones. Vascularización de la vagina con las arterias uterinas, de las ramas vaginales, la arteria vaginal, la rectal media, venas con los plexos venosos que drenan a la ilíaca interna, los linfáticos que drenan a los ilíacos externos, internos, sacros, inguinales, y el nervio nuevamente con el plexo sacro, y simpáticos con el plexo uterovaginal, el plexo hipogástrico inferior, ¿ya? Pero no se traumen con esto, chicos, porque esto todavía no lo vamos a ver. Relevancia clínica, bueno, los prolapsos vaginales, uterinos, fallas en los medios de sostén, diagrama pélvico, vaginismo, patologías congénitas, accesos quirúrgicos y el prolapso vesical y ureteral que se conoce como cistoceles, ¿no? Pero eso ya lo van a ver cuando lleven ginecología. Genitales externos, la vulva, región perineal anterior, incluye el monte de Venus, ¿ya? Un monte de pubis, los labios mayores, los labios menores que están por debajo de los labios mayores, el clítoris, el órgano eréctil de la mujer, el vestíbulo vaginal, el himen que ya hemos dicho que es la barrera anatómica jurídica, glándulas y el aparato eréctil que es pues, el clítoris. Función sexual, reproductiva, urinaria y de sostén. El monte del pubis es una saliente redondeada delante de la sínfisis púbica, está conformada por tejido adiposo y ahí terminan los ligamentos redondos en los labios mayores. Se cubre con vello en la pubertad, está vascularizada por vasos inguinales y perineales, tienen la inervación a través de los nervios hipogástricos y ilioinguinales. Los labios mayores tienen pliegues cutáneos longitudinales pares, una cara lateral que está pigmentada y tiene vello, una cara medial que se lisa con glándulas sebáceas y se unen en una comisura anterior y posterior para formar la orquídea. Contiene el dardo labial y tejido adiposo. Los labios menores están por debajo de los labios mayores, no tienen vellos, rodea el vestíbulo de la vagina, se divide en anterior, formando el prepucio del clítoris y posterior el frenillo del clítoris. Posteriormente forman el frenillo de los labios menores. La hendidura vulvar y el vestíbulo, en la hendidura vulvar es un espacio entre los labios mayores, dentro se encuentran los labios menores, el vestíbulo vaginal, propiamente dicho. En el vestíbulo, que es triangular, está el orificio externo de la uretra,
por donde se mencionan el orificio vaginal, el intraoico, los orificios de las glándulas paroretrales y vestibulares y la fosa navicular. Esos son los orificios del vestíbulo. Pregunta de examen de los chicos, anoten. ¿Cuáles son las estructuras que se encuentran en el vestíbulo? ¿No? Orificio externo de la uretra, el orificio vaginal, el orificio de las glándulas paroretrales y vestibulares y la fosa navicular. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. El himen, ya hemos hablado un poquito de esto, es un pliegue cutáneo mucoso que bordea parcialmente el orificio de la vagina. Hay varios tipos de himen, en la literatura dice tantos tipos de himenes como mujeres existen, ¿ya? Pero los más frecuentes es el anular y el semilunar. Tras los partos ya solamente quedan restos de himen, que son las pedúnculas mendicornes, o himeniales también, se conocen con ese nombre. La cara interna va hacia la cavidad vaginal y la cara externa hacia el vestíbulo. Entonces este es el himen, ¿no? Tiene una cara interna, miren que es libre, mira al intraoico vaginal, ¿no? Entonces, cuando ocurre la primera penetración o hay un acceso carnal, esto de acá se rompe, ¿no? Esta membranita, ¿no? Es muy tenue, va desarrollando y tomando un grosor dependiendo de la edad de la mujer, por acción de las hormonas, ¿no? En una niñita de 5 años, por ejemplo, ustedes van a ver un himen pues bien delgadito, casi transparente, y un orificio himenial pues de 0.1 centímetro, ¿no? Bastante pequeño, ¿no? Entonces por ahí es imposible el acceso carnal. Entonces, cuando ustedes evalúen a una niña con una lesión importante ahí, que les con un antecedente de una probable abuso sexual o agresión sexual, esperen ustedes encontrar lesiones pues impresionantes, ¿no? Porque si es tan pequeñito, imagínense por ahí el ingreso de un pene en la lesión de un hombre adulto, ¿no? O sea, va a generar todo un desgarro, no solamente a nivel del himen, sino también del rafe y de todas las estructuras, inclusive anales, por la desproporción anatómica, ¿no? De un pene en erección de un varón con una niñita de, no sé, 3 años. Aparato eréctil del clítoris es el órgano eréctil femenino, homólogo al pene, constituido por cuerpos cavernosos, un cuerpo y un glande, envoltura, el prepucio, que lo conforman los labios menores, músculos isquiocavernosos que cubren sus pilares y alta sensibilidad por la inervación del nervio pudente. Aparato eréctil y glándula, a ver, bulbos del vestíbulo pares rodean al introito vaginal cubierto con músculos bulboesponjosos. Las glándulas paroretrales o esquén desembocan en el meato urinario. Esta es pregunta de examen, siempre veo esta pregunta. Las glándulas paroretrales o esquén y las glándulas vestibulares mayores de Bartolino. ¿Por qué las de Bartolino preguntan tanto? Porque esta es muy frecuente que la mujer se lo obstruya y genere un proceso que se denomina bartolinitis, ¿ya? Y estas donde drenan son secretoras, están en el vestíbulo, cumplen una función de lubricar en la excitación, patología de la bartolinitis, las glándulas vestibulares menores o de punto. ¿Cuál es su vascularización? Por las arterias pudendas, el aparato eréctil y las glándulas, y la pudenda externa y el hemorroides, ¿no? Sus venas drenan hacia las venas ilíacas internas y el plexo de Santolini y los linfáticos a nodos inguinales. Está inervada por el nervio pudendo, que inerva el clítoris, el hilo inguinal, los labios anteriores y la sensibilidad máxima que generan el clítoris, ¿no? Esta es una bartolinitis, miren cómo se ha obstruido la glándula de Bartolino, es muy dolorosa, ¿no? Y requiere un proceso de marsupialización para poder extraer. ¿Cuál es la importancia del vestíbulo? Bueno, porque aquí están las estructuras como lo mencionamos, el coito, la lubricación, la expresión sexual, el parto, erección del clítoris, los músculos bulbo-esponjosos, ¿no? Que generan la constricción del intraoico, la secreción glandular, importancia clínica, porque se puede observar el prolapso genital, lesiones obstétricas, patologías inflamatorias como esta, y el cáncer de vulva que genera metástasis linfática. Diagrama pélvico-peroné, piso muscular de la pelvis, región clave de sostén de las vísceras y contenidos durante el parto, chicos. El diagrama pélvico, entonces, hemos dicho que es un conjunto de músculos y fascias que cierran inferiormente la pelvis. El periné está conformado por partes blandas que cierran por debajo de la cavidad pelviana. ¿Quién las atraviesa? El recto, la uretra y los
Tiene una forma de rombo osteofibroso, límites de periné, adelante la síntesis púbica, atrás el coxis, a los lados las tuberosidades isquiáticas, ¿no? Esto es una vista superior, ¿no? Superficie, la piel, profundidad, base inferior del diafragma pélvico. División del periné está formado en dos triángulos, ¿no? ¿Qué lo divide? La línea isquiática, ¿no? Yo trazo acá una línea imaginaria, corta. Entonces esa línea isquiática divide en dos triángulos, uno posterior para ver el ano, ¿no? Posterior, este es posterior, esto es anterior. Uno posterior, por acá pasa el recto, que es el ano, ¿no? Tiene que haber ahí un hueco. Posterior anal, ¿no? Centrado en ano, anterior urogenital, diferente en el hombre y en la mujer. El diafragma pélvico, entonces dijimos que estaba conformado por una fase superior, por el músculo elevador del ano con sus tres segmentos. Acá tienen el iliococcigio, el pubococcigio y el tubo rectal, el músculo coccigio y el músculo coccigio, ¿no? Y la fase inferior, función, soporte visceral, continencia y resistencia en el parto, ¿no? Entonces, esto es lo que se debilita pues, después que la mujer tiene tantos partos. Músculo elevador del ano forma un embudo muscular, sus porciones, el tubo coccigio, tubo rectal, iliococcigio. Está relacionado con la próstata en el varón, la vagina y el recto. Inervación por el plexo sacro y el pudero. Ojo, ojito, haxo a la conformación del músculo elevador del ano y sus estructuras. Eso también es todos los años en el examen de recién ortodóntica. Conformación del músculo elevador del ano, todos los años es como eso. Función elevador del ano, el hélice tiene las vísceras pélvicas, refuerzo el esfínter anal, el cubo rectal, el lazo que mantiene el ángulo anorectal, punto débil, el diálogo urogenital, riesgo de prolapsos. Músculo isquiococcigio, triangular, aplanado, posterior, elevado. Inserción en la espina ciática, en el coxis y en el sacro. Función, sostén posterior del piso pélvico, inervado por ramos del sacro. Fascia pélvica, tiene hojas fibrosas de contenido de sostén, tipo parietal, cubre las paredes pélvicas, visceral, envuelve las vísceras pélvicas. Refuerzo el arco tendinoso elevador del ano. Acá están viendo ustedes cómo, ¿no? El peritoneo forma estos espacios que ya los hemos visto infinidad de veces, ¿ya? Y forma el espacio de Rexius, ¿no? Recto púbico y fondos de saco recto uterino, recto vaginal. Vesical. Región anal, el canal anal y el esfínter externo, espacios laterales, fosas isquionales, relleno adiposo, nervios y vasos rectales inferiores, relleno laterales. Clínicas, se pueden formar abscesos y flimón isquioanal. En la región urogenital femenina, bueno, similar a la organización en planos, incluye la vulva, el clítoris, los bulbos vestibulares, las glándulas de Bartolino, músculos superficiales, bulbo esponjoso, isquio cavernoso, transverso superficial y profundo el esfínter enterovaginal y compresor de la vulva. La membrana perineal, la lámina fibrosa pendular, en el masculino con ligamento transverso, en el femenino abierto con cubierto genital y forma parte importante del refuerzo en el perineo. La vascularización a través de las pudendas internas, la inervación a través del nervio pudendo. Nuevamente volvemos a repetir, su debilidad genera los prolapsos, desgarros obstétricos también. Y eso es todo, chicos. A ver, ¿me puedes pasar la lista, porfa? Chicos, lista de asistencia. Por ruptura tubálica,
¿En qué segmento de la trompa uterina ocurre con mayor frecuencia la fecundación? ¿Qué dice? Ya, el resto es un distractor, porque yo te he puesto un caso clínico, pero de repente ni lo entiendes. Pero la pregunta es una pregunta de anatomía. Ese es un distractor. ¿Ya? Hay que saber centrarse en la pregunta específica. ¿Ya, chicos? A ver, vamos. Nulípara significa una mujer que nunca ha parido, ¿no? Eso es nulípara, ¿no? Nulípara. De 30 años con infertilidad. Es sometida a una histerosalpingografía, que ya hemos visto, ¿no? Contraste en el útero, ¿no? Y se va a dibujar por las cosas, ¿no? El estudio revela obstrucción en el tercio medial de la trompa uterina. ¿Qué porción está afectada y qué consecuencias tendría? ¿Ah? Es otra forma de preguntar, porque ahí ocurre, ¿no? La porción media, estoy señalando. ¿Listo? Una paciente presenta una hernia inguinal indirecta poco frecuente en mujeres relacionada con un remanente embrionario. ¿Cuál es el remanente embrionario? ¿Qué estructuras tiene el ligamento ancho? ¿Qué estructuras contiene el ligamento ancho? Esto, Carvalho. ¿El ovario? Ya, una, otra. ¿El uréter? Pero si este es el ligamento ancho, mire, todo esto. Ajá. Ya, describe todas esas estructuras que ves. Veo el uréter, el ovario, Mira acá. el cuerpo lúteo. El ovario, me has dicho. El Ajá. uréter, se pasa por acá. ¿Qué otras estructuras más? Está el ligamento propio del ovario. Los vasos uterinos, todo pasa por el ligamento ancho. Por eso les he dicho que más de atención al ligamento ancho. ¿Ya? Preguntas fijas, chicos. Bueno, me voy. Ya me están llamando, ahí les hago algunas fijas. Traten de estudiar. Suerte, día. No se queden callados.